Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Rico y voy a exponer sobre el tema de texto argumentativo. El concepto es aquel que intenta convencer, modificar o en ocasiones reforzar la opinión del receptor, del destinatario del texto mediante razones que sean aceptables, fuertes y capaces de resistir las razones en contra, obviamente con argumentos de base. Eso nos quiere decir que intenta demostrar, convencer o cambiar la idea del lector o un oyente. También este texto establece un orden textual conformado por un argumento que finalice siempre con una conclusión. El objetivo del texto argumentativo expresa opiniones o rebatirlas con un fin de persuadir a un receptor. O sea, que el objetivo del texto argumentativo es tratar de convencer y persuadir al receptor, o sea, el que recibe la información. Pero obviamente para que éste acepte opiniones que vayan en contra de lo que el receptor piensa. El texto argumentativo pues se divide en tres partes. Por ejemplo, primero está la introducción, que suele partir de una breve exposición en aquel argumento o intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable. Le sigue la tesis, que es la idea en torno a la cual se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o un conjunto de ellas. O sea que la introducción intenta captar la información de la persona que recibe la información. Cuando obviamente teniendo un tema limitado, formulándolo de manera afirmativa y evitando metáforas para que pues así este sea creíble y aceptado. Le sigue el desarrollo o el cuerpo argumentativo, que estas son las razones que apoyan la tesis. Es importante también elegir bien los argumentos, ya que un argumento va mal formado lo invalida la tesis. Se debe guardar por orden de importancia y no olvidar poner ejemplos adecuados. O sea, que el desarrollo nos sirve para apoyar la tesis o introducción, pero también para refutarlo, o sea, rechazarlo, ¿sí? Pueden haber esas dos opiniones, aceptarlo o rechazarlo. Ya terminando, pues la tercera parte es la conclusión, que es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada para que lo recuerde el receptor y de ese modo consigamos convencerlo. O sea que la conclusión, como lo dice bien acá, es la parte final ya de nuestro texto argumentativo, expuesto del paso a paso que hicimos anteriormente, como lo fue la introducción, el desarrollo y terminando con una conclusión resumida de todo lo anterior. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sofía Almanza. Les vengo a exponer los tipos de argumentos y características. Bueno, cuando nosotros analizamos un texto argumentativo, podemos encontrar ciertos argumentos, tales como argumentos de autoridad. En él se citan las palabras de estudios, expertos, organizaciones de probada credibilidad que manifiestan una opinión semejante a las que estamos defendiendo. También encontramos argumentos de conocimiento general. Se define una idea que es ampliamente aceptada por nuestra sociedad. También encontramos argumentos de causa-efecto. Se presentan razones de un hecho probando las causas. Estas deben tener cierto rango de rigor científico para que sean buenos argumentos. También está el argumento afectivo-emotivo. El emisor hace uso de recursos con los que intenta conmover al receptor, introduciendo efectos de tipo sentimental que provoquen compasión. También encontramos argumentos de experiencia personal. Esos argumentos donde el emisor propone sus propias experiencias como razonamiento o argumento, ya sea para conmover al receptor. La utilización. El argumento se utiliza en bastantes textos científicos, filosóficos, en ensayos, en la oratoria política judicial, en textos periodísticos de opinión. También en las tesis universitarias.
Hola, mi nombre es Kerly Gutiérrez y yo vengo a explicarles qué es un texto expositivo. Un texto expositivo es un discurso que pretende informar al receptor un tema de interés, tratando de dar respuestas a preguntas tales como ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, presentando además una serie de ideas que explican conceptos y argumentos. Un texto expositivo no solo proporciona datos, sino que además agrega explicaciones. Describe con ejemplos y analogías con el fin de guiar y facilitar la comprensión de determinado tema. Entonces, ¿qué podemos decir sobre los textos expositivos? 1. Que son informativos porque presentan datos o información sobre un tema en particular. 2. Que son explicativos porque además de exponer un tema, lo explica con especificaciones y argumentos. Y 3. Que son directivos porque funcionan como guía de la lectura presentando claves explícitas, como lo son en las introducciones, en los títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del tema. Bueno, la estructura global del texto expositivo se divide en 3 partes fundamentales. Una es la introducción, que su orientación principal es captar la atención del público o del receptor y presentar un tema u información que se le va a entregar. El desarrollo. El desarrollo se explicita la información con el fin de ahondar en las ideas relacionadas al tema que se está proporcionando. La conclusión. Su importancia radica en que resumen las explicaciones planteadas y deja una reflexión a quien leyó o escuchó el tema. Formas básicas del texto expositivo. Está la definición, que consiste en enunciar qué es esencialmente un objeto, proceso o fenómeno. La definición prescinde de los rasgos concretos del objeto que define, por lo que implica un proceso de abstracción. Un ejemplo de esto podría ser: una casa es una construcción diseñada para ser habitada por seres humanos. Existe también la descripción. La descripción se enuncian las características particulares de espacios, objetos o fenómenos. A diferencia de la definición, la descripción da cuenta de los rasgos individuales del objeto descrito. Un ejemplo de ello podría ser: nos regalaron un perrito recién nacido, es blanco y con manchas negras, de pelo corto y orejas largas. Me llamo Felicia Romero Delgado. Tengo formas básicas del texto expositivo. Caracterización. Son posibles entregar una visión subjetiva de la personalidad, los valores o la interioridad del individuo. Un ejemplo: la quiero porque es valiente y sincera. Sé que ella va a llevar sus sueños al límite. Ese es un ejemplo. Narración. La narración es el relato de acontecimientos que, como tales, se desenvuelven en el tiempo, no siempre posee una secuencia cronológica. Un ejemplo: el entrenamiento de la selección comenzó muy temprano. Primero los jugadores hicieron un precalentamiento, después estuvieron en el gimnasio en rutinas muy eficientes. Antes del almuerzo analizaron entre todos las estrategias del partido y en la tarde tuvieron una siesta porque a las 5 parten al estadio. Tipos de texto. Tenemos el texto divulgación. Al momento de exponer, no es necesario que el destinatario tenga conocimientos previos sobre el tema en cuestión. Además, el vocabulario utilizado es de fácil comprensión. Ejemplo: la noticia. Especializado. Al momento de exponer es necesario que el escenario tenga conocimientos previos sobre el tema en cuestión. No cualquiera puede entender el contenido del texto. Además, el vocabulario utilizado es complejo y especializado. Se usan tecnicismo, que son conceptos propios de un área de estudio. Ejemplo: un informe científico. Estructura interna. Hay diferentes estructuras para organizar un texto, tales como problema-solución, causa-efecto, comparación o contraste. Esta enumeración descriptiva, secuencia temporal, problema-solución. Este tipo de estructura plantea una problemática y propone en sí mismo una solución. Posible esta inquietud: dentro del párrafo se esbozan las ideas que conllevan un problema, para luego en el desarrollo de las ideas hallar una respuesta que puede resolver. Vamos a hacer un ejemplo de causa-efecto. Este tipo de texto da a conocer un hecho o acontecimiento que es causante de una serie de efectos que se originan a partir de ese hecho específico o contraste. Se exponen diferentes ideas a modo de comparación que sirven para poder constatar o diferenciar con las similitudes o analogías entre un hecho, objetos, personas o tema. Enumeración descriptiva. En el texto se va enumerando o especificando las características de un objeto, concepto, idea o
Secuencial temporal. Este tipo de organización obedece una secuencia de la información que el emisor va entregando, de modo que esta aparece progresivamente dentro del texto, una idea tras otra que se van encadenando con el fin de brindar una óptica explicación al destinario. Muy buenas tardes, les vengo a hablar sobre el ensayo y las clases de ensayo. El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. Comúnmente las personas escriben ensayos para manifestar alguna opinión o idea sin tener que preocuparse de ceñirse de una estructura rígida o documento exhaustivo. El ensayo argumentativo y el ensayo expositivo, esos generan gran confusión, ya que se puede desarrollar en el género académico, ya sea en la universidad o en el colegio. Es decir, lo fundamental de este tipo de ensayo es que lo que quiere el autor es dar su idea, su manera de pensar. Soy Karina Pulido. El ensayo es un escrito breve, sin la extensión que requiere un tratado completo de la misma materia. Para hablar de ensayo tenemos que hablar de sus partes. Las partes son introducción, el cuerpo y las conclusiones. En la introducción encontramos que se despliega la idea principal del autor. Allí se puede observar la organización que el autor quiere brindar al escrito. En el cuerpo encontramos el desarrollo gramatical y semántico del contenido en sí del documento. Las conclusiones nos hablan de la recopilación o las ideas concentradas descritas previamente en la introducción. Podemos hablar de conectores semánticos, los cuales son temporales, ordinales, de adición, de oposición, de causa y de consecuencia. Todos ellos pueden ser explicados de una manera mucho más amplia en las ayudas audiovisuales que les vamos a presentar. Los pasos para redactar un ensayo son: seleccione un tema conocido de su interés, identifique el punto de vista que va a desarrollar, desarrolle un esquema de ideas principales y secundarias, utilice el bosquejo. Esta es una herramienta que sirve para hacer un ensayo previo, para revisar ortografía, gramática, semántica y demás. La identificación del vocabulario. Allí podemos observar la tipografía y la forma gramatical como se va a desarrollar el texto. Tenemos la búsqueda de la información, la cual debe ser fiel y confiable. Se puede obtener citas, estadísticas, noticias y antecedentes. El texto tiene que ser coherente y el hilo conductor debe llevarnos a la realidad de la expresión del autor. Tenemos las ideas claras e interesantes, la secuencia lógica de las ideas, la ortografía, acentuación, puntuación correcta y adecuada. Y tenemos el estilo personal, que es el toque que se le pone, que se le imparte al documento, nuestro sello personal. Amigos, así hemos concluido esta exposición. Espero que haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.